El distrito de Pucará es uno de los pueblos que carece del valor fundamental por el turismo y la identidad cultural, perdiéndose así toda posibilidad en el desarrollo del distrito, y son pocos quienes han preocupado por difundir la riqueza que lo embarga. Ante esta circunstancia, una de las propuestas que tenemos es fortalecer el valor turístico y cultural que posee el distrito. Este es Pucará, uno de los 12 distritos incluidos en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Es una ciudad agradable y pacífica, con un clima tropical. Pucará, palabra quechua que significa fortaleza. En cuanto a los orígenes de Pucará, hay varios estudios realizados desde la antigüedad. Por ejemplo, tenemos a Martín Cuestas, que él hace un estudio profundo sobre los pueblos de los pacamuros. Él habla de los jíbaros, de los tomependas, de los pericos, de los chamayas, y también habla de los guambos. Entonces él consideraba que fundamentalmente este era un reino, y de ahí se desprende los pucaras o Pucará, que fundamentalmente está relacionado también a una influencia inca, que está Ingatambo, esta zona por donde probablemente habían acceso hacia las diferentes partes del país. Entonces, en honor a eso le llaman fortaleza. Y asimismo también Duda Risco en su libro afirma que son pueblos originarios de los pacamuros, que significa personas pintados de rojo. Asimismo también se ha visto mucha influencia de la costa, de la cultura moche, de la cultura pajatén. Ha habido probablemente un intercambio comercial, de aportes culturales, lo cual han enriquecido a esta parte del nororiente peruano. Generalmente no se habla de una orientación cultural como tal, por la influencia de muchos pobladores de diferentes partes del nororiente, de la sierra, de la costa. Entonces se puede decir que esta es una ciudad, un grupo social cosmopolita, lo cual influye pues para la identidad. Estamos hablando ya de una interculturalidad, que los pueblos, cada uno tiene sus diferentes aportes, por lo tanto hay una mixtura, lo cual tiene que haber un proyecto de reorientación para forjar la identidad de este pueblo. En este hermoso pueblo recorrimos sus principales calles. Estamos en la calle Lindo, una de las más comercializadoras que posee nuestro distrito. Esta nos traslada hasta la Plaza de Armas José Faustino Sánchez Carrión. En su perímetro está la municipalidad distrital. En su parque tenemos una glorieta, atractivas áreas verdes y el resto de un molino de piedra. Hablando por ejemplo de identidad, yo tengo aquí en Pucará casi unos 40 años, 35, 40 años. Cuando vine por primera vez encontré a la gente que sí tenía sus costumbres. Por ejemplo, en cuanto a sus festividades, eran unas festividades muy coloridas. La gente se entregaba íntegramente. Era una fiesta patronal, pues que te digo, grande, inmensa. Ningún poblador quedaba, que te digo, al margen, ¿no?, de ese sentir. Pero con el paso del tiempo esto ha venido decayendo, yo no me explico por qué. Si comparamos, por ejemplo, las ferias patronales de aquellos tiempos con los de ahora, pues veo con mucha pena, ¿no?, que esto cada día va decayendo. La pregunta ¿por qué? Creo que los fundadores, o sea, nuestros antepasados, los viejos, como se dice, los fundadores de aquí del pueblo, vivenciaban esas cosas, trayéndolos ellos de diferentes lugares, porque no hay que olvidarnos que cuando llegan a Pucará, llegan algunas gente de diferentes lugares, de Cutervo por decir, ¿no?, que ya venían con ciertas costumbres. Entonces acá como que las adaptaron. En algún momento, por ejemplo, mira, que yo estoy escribiendo, trato de escribir, por ejemplo, algo sobre las costumbres de Pucará, sobre el folclore. Nuestra cultura, lo que tenemos, lo valioso, es desconocido inclusivamente para los que viven aquí. Lo conocemos de nombre y no más. Entonces por ahí hay un trabajo que hacer, un trabajo muy interesante. Y ojalá no que algunas instituciones que más adelante, como consecuencia de este trabajo que estás haciendo tú,
concientice muy bien y por fin, ¿no?, se les abra un poco, ¿no?, la creatividad, el interés, y poner pues eso a disposición de la gente, que sí es necesario, ¿no?, conocer lo que tiene, cautelar, como se dice, su legado, que esa es parte importante, ¿no?, de nuestro pueblo. Es poco lo que nuestros ancestros nos han, o sea, los fundadores de acá nos han legado. O sea, es poco lo que han forjado. Si nosotros vemos, aparte de las festividades propias, ¿no?, del pueblo, no encontramos, por ejemplo, en otros espacios, por decir, vestimentas, otro tipo de costumbres. Comparo las festividades, que es una costumbre muy acentuada aquí en Pucará, no se comparan, pues, no, con lo que fue y con lo que tuve la suerte de ver en aquellos tiempos. Entonces hablamos, ¿qué te digo?, de una identidad un poco así, no tan acentuada, con cierta debilidad, porque no hemos sabido, ¿qué te digo?, potenciar, ¿no? En estos momentos, si yo te hablo de una festividad tan grande, en estos momentos tuviera un eco mucho más, ¿no?, a nivel de toda la zona. De danza, por ejemplo, no tenemos una danza que nos identifique. Con mucho, mira, si hablo yo de danza en estos momentos, con mucho, ¿qué te digo?, placer. Hace poco tiempo hubo un pequeño grupo que lo estaba auspiciando el consejo. Ese grupo trató de crear sus propias danzas como consecuencia de las costumbres de acá. Y me ubico en Lichina. Ellos se fueron a Lichina y vieron que la costumbre de Lichina es la cría del ganado caprino. Es una, que te digo, sus actividades principales. Entonces, inspirándose en esa actividad, ellos crearon su propia danza. Y fue justamente la danza del chivo que cuando ellos la presentan causó una buena impresión. Pero a partir de ahí, hacia adelante, no se ha dado. ¿Qué te digo? Aparte, o sea, de la juventud misma, no se ha dado otro aporte más, ¿no?, que beneficie, ¿no?, a eso de las costumbres nuestras. Entonces creo que en ese aspecto, los jóvenes, los profesores, las instituciones, tenemos que trabajar mucho para esclarecer, ¿no?, nuestra identidad, que es tan importante. Y luego me encuentro indagando por ahí algunas personas sobre la patrona de Pucará, que ahora es María Magdalena, y encontré una señora más o menos octogenaria que me dijo que no era la primera, por decir, la primera patrona, sino me dijo, profesor, era otra virgen, y ya mencionó la Virgen de la Macarena. Entonces yo, un poco interesado por esto, le empecé a indagar cómo era eso. Y me dijo, mire, profesor, acá no teníamos ninguna festividad, y los pocos pobladores que habíamos queríamos tener nuestra propia patrona. Entonces en ese tiempo había un sacerdote que venía justamente de Cutervo, y haciendo las negociaciones por ahí pudimos a través de la iglesia conseguir la donación de una virgen, y la virgen que nos llega acá es la Virgen la Macarena. Lo que nosotros presenciamos forma parte de nuestra vida e identidad, siendo las instituciones más importantes de nuestro pueblo tales como María Inmaculada Fe y Alegría 78, fundada por las siervas de San José, a quienes un día Pucará los acogió y ellas brindaron todo su esfuerzo y dedicación por este rincón de la patria. Así también tenemos la institución educativa Alfonso Villanueva Pinillos, antes Colegio de Varones. Nuestra tierra también alberga la institución educativa 17002, que brinda el servicio educativo en el nivel primario. No podemos dejar de lado el entretenimiento de los niños y el carisma de las maestras para despertar su creatividad en el nivel inicial. En salud, nuestro pueblo también está avanzando, y por ello te presentamos el puesto médico. Así determinamos la situación geoeconómica de Pucará. Pucará, geohistóricamente y económicamente, se puede decir que es un distrito que está ubicado estratégicamente en una zona de desarrollo. Es la entrada a la selva y asimismo a la costa. Su ubicación fundamentalmente está influenciada por esta zona o vía de la carretera Fernando Belaúnde Terry, donde a diario pasan miles de turistas, tanto nacionales como internacionales. Hay una fuerte influencia de las diferentes costumbres de la sierra, de la costa y de la selva. Entonces esta ubicación justamente hace que este pueblo tenga un enorme potencial de desarrollo socioeconómico, solo que algunas veces todavía no se hace un proyecto de desarrollo integral.
tenemos el río Huancabamba, tenemos la catarata, tenemos la vía de acceso a las diferentes comunidades. Eso hace que Pucará se haya convertido en un polo de desarrollo de esta parte del país. Entonces se tiene que ver todas las necesidades, las principales cosas que necesitan los turistas. Asimismo, se puede generar una cultura de la identidad, por ejemplo, instalando una casa de la artesanía. ¿Cuántas personas quisieran tener un recuerdo bonito de este pueblo? Un recuerdo importante, porque pasaron por estos lares del país, pero aún todavía eso no se puede ver. Fundamentalmente se requiere un estudio más profundo sobre la realidad económica, social, política, lo cual nos va a dar como origen el desarrollo fundamentalmente de este pueblo, que necesita mucho de servicios, de acceso y sobre todo una conciencia ambiental y de arraigo cultural para que sea reconocido en las redes sociales, en los medios de comunicación, por qué no decirlo, hasta en textos escolares, para que pueda ser difundido todos nuestros aportes y esa diáspora cultural que se ha generado en estos últimos tiempos y que puede ser un foco de desarrollo ecoturístico para el resto del país. Luego la meta fue la Catarata Alcaparrosa, un atractivo turístico en nuestro distrito que se encuentra en la actualidad desamparado, pero si le damos el debido cuidado servirá de mucho desarrollo para nuestro pueblo Pucará. Está ubicada a unos 20 minutos de la capital del distrito aproximadamente. Es un lugar muy hermoso que nos muestra su naturaleza pura y refrescante. Su acceso es camino de herradura lleno de vegetación, así llegamos por este camino a este importante lugar. Aquí apreciamos la Catarata Alcaparrosa, que lo forma el agua de las quebradas Las Naranjas. Cuando visites la catarata disfrutarás de la maravillosa frescura de su naturaleza. A su lado podemos presenciar la figura de un rostro humano. En una oportunidad, por ejemplo, hablando de la catarata con unos señores del alcalde, le digo, ¿por qué ustedes no hacen los trabajos pertinentes de la catarata y lo convierten en un lugar turístico? Por ejemplo, sembrar, hacer una alameda de cipreses, de flores, qué sé yo, empedrarlo. Entonces eso daría lugar que la gente que vive al entorno pudiera poner algunos negocios y dan oportunidad a gente a que se busque una forma de ganarse la vida. Te puedo hablar, por ejemplo, de la Cueva del Gallo, que es impresionante, está en su interior. Y a mí me gustaría que las instituciones o alguna entidad interesada en aperturar esto al público pudiera hacer unos trabajos necesarios para que los estudiantes, gente que viene de otros lugares, pudiera llegar hasta allí, a admirar lo que tenemos. Como yo te digo, yo he llegado allí y por las evidencias me parece interesante, porque esa cueva no solamente es una cueva así natural, sino que parece que ha sido albergue en algún momento histórico de algunos de pobladores, porque ahí pude encontrar algunos desperdicios de cerámica. Y otra cosa interesante, cuando tú entras ahí encuentras una abundante manera de una alfombra, cantidad de desperdicio de esto de murciélago, lo que significa que si se hace una excavación se puede encontrar evidencia que eso ha sido en alguna oportunidad poblado. La Cueva del Gallo es un hermoso atractivo por su impresionante vista a unos 2 o 3 kilómetros aproximadamente del distrito de Pucará. Es una cueva que en la actualidad está muy descuidada y desprotegida por nosotros los pucareños y las autoridades que son las más indicadas en la protección y conservación de nuestro patrimonio. Encontramos residuos de cerámica que indica que haya sido en algún momento albergue de unos pobladores ancestrales. En la parte superior tiene un pedazo de roca que posee la forma de la pata del gallo. Su acceso es accidentado, por lo que proponemos una vía más adecuada. Así nos despedimos de la Cueva del Gallo para marcharnos hasta el complejo de Pucará Viejo, donde podemos apreciar una plataforma donde se dice que aquí habitaron los primeros pobladores de Pucará. Las personas encargadas del cuidado de esta reserva nos han dejado las indicaciones de una zona restringida como evidencia de un complejo arqueológico.
Se ubica al margen derecho del río Huancabamba, en el cerro denominado Pucará Viejo. Presenciamos algunos restos de cerámica, lo que simplemente nos arroja una evidencia que hayan vivido hombres de nuestra cultura ancestral, así como nos explica nuestro entrevistado de los orígenes de Pucará. Nuestra identidad es nuestra historia y el profesor William comparte con nosotros. Estamos para compartir una experiencia importante que se ha realizado aquí en el Colegio María Inmaculada sobre la implementación de un mini museo. Pues sabemos que en esta zona tiene bastantes restos arqueológicos, restos fósiles que nos pueden ayudar a reconstruir la historia, es decir, el pasado de estos pueblos, para generar una cultura de identidad. Por ejemplo, aquí vemos piezas del Paleozoico. Tenemos estos restos petrificados que hemos recogido minuciosamente. Eso nos va a indicar la era más antigua. Por acá tenemos un resto fosilizado, lo que nos muestra pues la antigüedad que ha existido estos restos en esta parte del país. Asimismo, tenemos muchas piezas de cerámica, las más ancestrales, las cuales fundamentalmente han sido encontradas en Limonal. Y acá tenemos una cerámica, según varios investigadores, es la única en el país. Esta cerámica tiene un cuello especial en modo de collar. No encontramos en ninguna de las otras culturas este tipo o esta característica. Asimismo, por acá encontramos restos que nos pueden ayudar también a identificar acá una profunda influencia de la cultura inca. Este es un aríbalo, pero natural, propio de Limonal. Ha sido encontrado en su magnitud entera, que esto es una pieza, lo considero una de las más importantes de esta investigación que se ha realizado. También tenemos la influencia ya de una cultura más avanzada, que tenemos los diferentes cerámica o también escultura. Por ejemplo, aquí tenemos esto, se ha encontrado en Sonanga, los cuales nos ayudan a identificar las características y la producción cultural que ha habido de ese momento. Entonces, fundamentalmente, estas piezas nos ayudan a reconstruir el pasado memorioso que ha vivido los pueblos. Por ejemplo, aquí tenemos una gran diversidad de copas. Estas copas ceremoniales probablemente ha sido de la clase alta. Entonces, hemos clasificado en esta forma de elaboración por lo que han tenido sus antecedentes en la cultura que ha ido forjando posteriormente hacia los pacamuros. El mini museo fundamentalmente ha tratado de recoger las muestras de los diferentes ámbitos de la localidad y sus alrededores. Por ejemplo, en Playa Azul se ha encontrado la cerámica más fina de esta zona. Es una cerámica elaborada con mucha delicadeza y con colores bien finos y específicos. Entonces eso hace entender de que esta cultura ha tenido un gran avance y desarrollo en esta zona. Asimismo, encontramos también restos fósiles que nos muestran pues las evidencias de los seres humanos que ha habido acá, fundamentalmente esto es en Limonal, que nos hace entender el avance y la estructura de una formación cultural muy ancestral. Este mini museo está en construcción. Bueno, se está recogiendo todos los aportes, las piezas que los pobladores, algunos lo tienen en sus hogares, lo tienen en sus casas, pero por cuestión
de idiosincrasia o por falta de concientización, todavía no lo hacen llegar. La idea es de que Pucará en lo posterior tenga un museo, para que pueda mostrar a todos los pobladores, los visitantes, esa construcción grande que ha tenido los antepasados. Muestra de ello, por ejemplo, aquí tenemos una cerámica encontrada en Limonal. Esta, por ejemplo, lo tenía un poblador y que incluso le tenía miedo. Lo tenía en una chacra de cañas, e incluso esta cerámica ha sido mortuoria, es decir, fúnebre, que utilizaron para enterrar a sus muertos, y que la población fundamentalmente no tiene mucha conciencia de lo que puede encontrar, pero se está tratando de rescatar. ¿Para qué? Para valorar y luego difundir, fortalecer la identidad de este pueblo. Por acá inicia nuestro recorrido y hoy la intención es llegar hasta la cueva del Infiernillo. Esta es la carretera por donde llegamos y aquí podemos observar la vista panorámica. Tenemos la parte interna. Algunos cuentan que es una cueva profunda. Nosotros solo podemos mostrar hasta aquí, ya que más adentro necesitamos de más accesos para garantizar un mejor dato y así compartirlo para ustedes. Te invitamos a disfrutar y valorar la naturaleza de la cueva. Desde esta posición podemos presenciar un valle fértil, gracias a las aguas que vierte el río Huancabamba. El río Huancabamba es el que refresca el valle y gracias a él producimos un arroz de calidad. Es un centro de recreación tanto para niños, jóvenes y adultos. Los transeúntes, choferes y otros visitantes más disfrutan de sus reflejantes aguas que nos brinda este hermoso río del Huancabamba. Después de haber recorrido los lugares más importantes del distrito de Pucará y haber mostrado la riqueza que posee cada uno de ellos, esperamos que tú valores y fortalezcas la identidad de Pucará, tierra querida. Con nosotros será hasta pronto. Escucha, pueblo mío, mis notas sin cesar, recordando tu día presente celebramos, por ser tu aniversario, símbolo de amor. Recordando tu día presente celebramos, por ser tu aniversario.